Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Bien, pues le damos la bienvenida al hermano Jean-Paul Gutiérrez. Jean-Paul Gutiérrez. Él se va a presentar porque yo no lo conozco. Que se presente de dónde es y que nos diga a qué iglesia pertenecía, si se consideraba oveja o pastor de esa iglesia, y luego pues le vamos a dar la oportunidad de que nos dé su testimonio. Adelante, mi hermanito. Mi nombre es Jean-Paul Gutiérrez, soy de la ciudad de Barranquilla, era pastor de una iglesia cuyo nombre era Casa Betel, que funcionaba en la carrera 53 con calle 72, exactamente en el Apartotel Light de la ciudad de Barranquilla. Desde allí emitía mis predicaciones y mis cultos evangélicos y tenía una feligresía aproximadamente de 50, 60, a veces configuraba 80, 100 personas, y desde allí hacía mis predicaciones. Tenía el fin último de poder ser un instrumento en las manos de Dios para sembrar la semilla del reino. Pero en un momento de este proceso, de este servicio, de esta práctica, comencé a descubrir ciertas cosas que no estaban bien y que me despertaron el interés a estudiar profundamente la teología, no hacer instituto bíblico. O sea, el instituto bíblico es el que pertenece a la iglesia y la dicta el mismo pastor, no. Yo decidí salirme del instituto bíblico para encontrar un lugar donde estudiar la teología. Pues eso me parece excelente, porque si uno busca simplemente a lo que le dice el pastor, está cerrado y no está abierto a la verdad, sino está abierto solamente a lo que diga y eso lo considera su verdad, pero no tiene una mente amplia. Me parece de hecho, el pastor se molestó conmigo porque, como por lo menos la iglesia mía funcionaba bajo la cobertura de autoridad de una iglesia más grande, el pastor de la iglesia más grande quería que yo estudiara instituto bíblico, pero en su iglesia. Entonces yo le dije que no, yo quería estudiar teología. Entonces él se molestó. Me dijo, no te recomiendo la teología porque los teólogos terminan siendo ateos. Yo dije, bueno, yo terminé siendo ateo, pero yo quiero estudiar la teología desde el punto de vista de otra persona que me lo exponga, pero diferente a ti. Porque yo quiero descubrir si yo estoy en el error o estoy en lo que es la verdad. Y comencé a estudiar la teología con los hermanos anglicanos, con un obispo anglicano que me ofreció dictarme las clases de teología, y allí comencé a estudiar. Y algo que me trajo a casa fue un punto muy importante. Hablemos de ese punto. Muy bien. El punto de la Eucaristía. Muy bien, ya vamos a hablar del punto de la Eucaristía, pero yo quisiera saber, entonces usted ejerció su ministerio como pastor. Como pastor. Dentro de la iglesia, correcto. Dentro de la iglesia. Era pastor. O sea, usted dirigía el culto y tenía su oveja y cobraba su diezmito y todo eso. Bueno, ahí vamos a tocar un punto importante. Había algo que no me llamaba la atención y que me incomodaba mucho. Era la pedida de dinero. O sea, me sentía que no estaba haciendo lo que era de Dios en ese momento. Porque yo consideraba siempre que en un mensaje tocar el dinero era corromper el mensaje, porque Jesús en ningún mensaje metió el dinero. Y yo me sentí incómodo, pero copiaba modelos de otros pastores para querer ser mejor pastor. O sea, no fundamentado en el estudio teológico del tema, sino fundamentado en el deseo de una imagen ajena para tenerla yo. Porque esa era la moda y la gente estaba detrás de una respuesta mediática a sus problemas y a sus situaciones. Parecía ser que la respuesta mediática era que Dios le iba a dar una bendición económica para poder salir de sus dificultades. A la gente. A la gente, claro. Y a la gente le gustaba eso. O sea, como la teología de la prosperidad. Como la teología de la prosperidad. Un Dios que sí, bueno, si usted se mete conmigo, usted se mete conmigo en mi iglesia, Dios le garantiza que le va a dar la prosperidad a usted y a su familia. Pero por lo menos de 100,000 pesos. El diezmo de 100,000 pesos son 10,000 pesos. Eso es de Dios, eso no te pertenece a ti. Ahora, de los 90 que son tuyos, ¿cuánto darías de ofrenda? La ofrenda tiene que ser superior al diezmo. ¡Ah, caramba! O sea que el diezmo
Y luego la ofrenda. La también. ofrenda, sí señor. La ofrenda es lo que das tú, el diezmo es de Dios. Así operaba yo en la iglesia. Eso no lo sabía yo, pastor. Eso no lo sabía yo. Así es, así es. Y la ofrenda tiene que ser superior al diezmo porque es lo que tú quieres que le vas a dar a Dios. De los 90, ¿cuánto le darías a Dios en ofrenda? Ah, entonces tienen razón mis hermanos pastores, entre comillas, porque no lo son, que se molestan conmigo porque les digo la verdad. Les estoy tumbando el negocio. Era Qué tu especie de pena, negocio, sí señor. no sabía yo eso. De verdad que hoy me quedo un poquito más impactado de eso, ¿no? De modo que si imagínense ustedes, tenemos 100 ovejas y todas dan el diezmo y dan la ofrenda, Claro, es buen negocio. estamos hechos entonces, ¿no? Sí, es buen negocio. Cualquiera se anima a ser pastor. Una preguntita, yo estoy con la curiosidad de saber. Normalmente en la secta, ¿cómo se hace pastor? ¿Así usted quiere ser pastor? Yo me hice pastor. A mí no me nombró nadie. ¿Cómo se hizo ser pastor? Con cierto conocimiento de las Sagradas Escrituras, sentí en mi corazón, porque eso es un sentir, Ah, es un sentimiento. que Dios me llamó a ser pastor. En una oración profunda, el Espíritu de Dios colocó en mi corazón el pastorado. Y yo me hice pastor. Conseguí el equipo de sonido, conseguí los parlantes, conseguí la batería, conseguí el piano, conseguí todo, conseguí la silla, conseguí el lugar. Y como tenía 3 grupos de oración, los 3 grupos de oración los metí en la iglesia, ya hacía culto los domingos. Y ya, listo. Y los miércoles ayuno en la mañana. Y los sábados en la mañana otro ayuno. Voy a hacer los miércoles en la mañana ayuno y los sábados en la mañana ayuno. Ay, Dios mío, santo. Pero a mí no me ordenó nadie. Yo me ordené a mí mismo. A diferencia de lo que es en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a ver el San Pablo, un hombre de Dios, un hombre muy creyente, un conocedor de la Sagrada Escritura, dice de hecho los apóstoles del capítulo 22, versículo 1 en adelante, criado a los pies de Gamaliel, un hombre de aquel tiempo, Estudioso, intelectual. estudioso. Sin embargo, él se convierte a Jesucristo y él no se puede nombrar, no se puede autonombrar pastor. Tiene que ser el hecho de los Fue apóstoles, enviado, capítulo 13, fue enviado por los apóstoles. versículo 2 en adelante, donde leen los apóstoles, le imponen la mano y lo mandan Y lo a ser mandan, pastor. correcto, lo Mientras, y así en todo, por ejemplo, a Timoteo, el mismo Pablo le impone la mano. Diciendo las Sagradas Escrituras que cuando el que le impuso las manos, para quitarle las escamas de los ojos, Ajá. ¿cómo era que se llamaba? De la- Ananías, cuando Ananías le impuso las manos, dice la Escritura que él comió, se fortaleció y salió a predicar. Pero ese salió a predicar estaba sujeto a la imposición de la mano de los apóstoles. Pero es que cuando él salió a predicar no significa que era apóstol. No. Por ejemplo, dentro de la iglesia, los laicos salen a predicar. Correcto. Y eso es un mandato que todo tiene que No, ver. en cuanto a la orden, Pero- en cuanto a la ordenación. en Sí, cuanto a la ordenación. pero él iba a predicar, pero no como apóstol ahí, iba a predicar como convertido. Sin embargo, por ejemplo, ahí Hechos los Apóstoles, capítulo 9, que usted está diciendo, cuando Pablo se convierte, no es que simplemente me convierto y ya, y a mí me gustaría, ya que toca a usted esa parterita, a mí me gustaría que las personas que nos siguen puedan buscar el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles y verán que Saulo queda ciego. Y el Señor, cuando le habla, le dice, allá te dirán lo que tienes Lo que debe hacer. lo que debe hacer. Correcto. Y él se va, lo agarra a Ananías, le pone la mano y dice que se quedó unos días con ellos. Sí, señor. Y luego salió a predicar, pero no dice que era apóstol. Pero, Es diferente. Que es diferente. El apostolado de Pablo lo adquiere en el capítulo 13, versículo 2, que dice, efectivamente, el Espíritu Santo le dijo, prepárame a Saulo y a Bernabé para la misión que les he encomendado. 13:2 dice, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión a que los he llamado. Entonces eso se llama, ¿qué significa apóstol? El enviado. El enviado. Entonces aquí el Espíritu Santo los envía por medio de los Apóstoles. Entonces no es que Pablo se envió. Ciertamente Pablo fue a predicar, pero fue a predicar su testimonio. No fue a predicar el Evangelio como apóstol. Porque Sí fue a predicar. no conocía el Evangelio. Claro, en la iglesia tenemos laicos que van a predicar, no son apóstoles, pero sí van a predicar la palabra del Señor, no como apóstol. Para ser apóstol tiene que tener la imposición de manos. Tenemos grupos apostolados, tenemos la renovación carismática, tenemos los cursillistas, tenemos la Legión de María, tenemos Los catecúmenos. los catecúmenos, esto, lo del Camino de Maús, lo de
María, por aquí, Lazos lazos marianos. Y esta gente sale a evangelizar. Pero es muy distinto a recibir el apostolado, la sucesión apostólica, de la cual Pablo recibió, de la cual Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, que él le impuso las manos. Entonces la imposición de manos que le da, o allá en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 14, donde le dice que el don que Dios le dio a través de la imposición de manos, o sea, es algo que se da distinto a lo que dice. Si tiene Aquí 2 de Timoteo 1.6, aquí dice, 1 de Timoteo 4:14, dice, no descuides el don espiritual que posees y que recibiste de mano de que posees, no la agarra así por así, y que recibiste de mano de profeta cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Entonces no es en la iglesia de Jesucristo, no hay una cita, no hay, y si alguno la tiene, porque me la dé, para yo no volver a decir que no hay. Pero no hay una cita donde diga que los pastores se autonombran pastores. No, al contrario, cuando usted ve que Simón el Mago, en Hechos del Apóstol capítulo 8, versículo 18, él quería ser apóstol como los demás. Quería comprarlo. ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando dice que quería comprarlo? Que nadie se lo puede agarrar por su propia cuenta. Así es. Y como nadie se lo puede agarrar por su propia cuenta, este hombre que quería agarrarlo a como fuera, como hacen en la secta, entonces dijo, si no puedo yo por mi propia cuenta, porque eso está prohibido, no sé, entonces sería un farsante, voy a comprarlo. Le doy un dinero a Pedro. Voy a comprarlo, y ahí le dicen, al infierno con tu maldito dinero. Entonces quiere decir que en la iglesia de Jesucristo no es que yo me autonombro pastor, es que tiene que tener la sucesión apostólica, porque de hecho de los apóstoles, capítulo 8, versículo 18 que estamos hablando, dice que a través de la imposición de manos de los apóstoles, y es clara la palabra, de los apóstoles. Entonces usted comenzó como hacen los demás pastores, así por así, porque tuvo una revelación. Una revelación, sí, y en esa revelación, mire, no me guardes ahí, búscala, porque en esa revelación, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, a mí me llama la atención que no se tenga en cuenta, y los hermanos separados no toman en cuenta ese mensaje de la Escritura. Correcto. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, queridos míos, no crean a todos los que se dicen inspirados. Usted me dice que usted sintió una inspiración. Una inspiración. Y así actúan los hermanos separados. Así y dice, queridos, no crean a otras. No crean a todos los que se dicen inspirados. Ajá. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas andan por el mundo. Entonces, al tema de los falsos profetas. Entonces, cuando una persona se cree inspirada por Dios, se convierte en falso profeta, porque va por su propia cuenta, porque él se convence a sí mismo y el diablo lo hace convencer. ¿Cómo sabemos que el diablo lo hace convencer? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. El diablo lo hace convencer de que él precisamente es nombrado pastor o tiene una iluminación. 4:1 en adelante. Sí. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. ¿De quién es diabólica? Del diablo. Del diablo. Siga. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada al fuego con la señal de su dueño. Entonces aquí la Biblia dice que sí, ciertamente hay personas que vienen engañando, reniegan de la fe, pero eso es inspiración diabólica. Pero no es del Espíritu entonces. Y no es del Espíritu. O sea que cuando yo me autoproclamé pastor, no era inspiración del Espíritu. No era inspiración del Espíritu. No era inspiración del Espíritu. Ahora, claro está que la persona piensa que sí, que a lo mejor es el Espíritu de Dios porque sintió algo bonito, porque incluso vio una revelación, un ángel, pero entonces es cuando Pablo dice, allá en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, en adelante, que esa inspiración exactamente no es de Dios, porque sea muy bonito, porque pareciera que fuera un ángel del cielo. 11:13. Sí, 2 de Corintios. 11:13. 11:13. En realidad son falsos apóstoles. Ahí viene. Son falsos apóstoles. ¿Por qué son falsos apóstoles? Ya va a ver usted por qué son falsos apóstoles. En realidad son falsos apóstoles. Dale. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Eso sí, se disfrazan de apóstoles de Cristo porque tuvo una revelación y esa revelación supuestamente fue de Dios y entonces vienen a hablar de parte de Cristo. Pero son unos falsos apóstoles porque nadie le puso las manos.
Porque no traen la sucesión apostólica. No hay sucesión. No hay sucesión apostólica. Entonces son falsos. Hay transferencia. Sí son apóstoles porque van predicando la palabra del Señor, pero un detalle, son falsos. Son falsos. Y porque son falsos, entonces son engañadores, embusteros, de lo que decíamos entonces allá en Apocalipsis 20:10, que el falso profeta va junto con Satanás y con la bestia. Y con la bestia al lado que arde con fuego y azufre. Y azufre. Que es la muerte segunda. La segunda muerte. Correcto. Muy bien. Entonces, otra vez, léanlo de nuevo y sigue. Dice, en realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Siga. Y esto no es de maravilla. Y eso no es maravilla, significa que no se sorprendan por lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Acá está. Tremendo. Entonces ese ángel de luz le hace creer convencidamente que ha sido nombrado por Dios Apóstol. apóstol. Y así Dios nos nombró los apóstoles. Y entonces, ¿quién ordena? Si a un apóstol lo ordena un presbítero, ¿quién ordena a los apóstoles en la iglesia evangélica? Ese es el detalle. Ese es el detalle. ¿Quién nombra? Según tengo entendido, el apóstol lo nombra el grupo de pastores de la misma iglesia. Sí, pero ¿y quién me dio la autoridad a esos pastores? Porque La recibieron directamente del cielo. Ese es el problema, que lo reciben directamente del cielo. Y resulta que en las Sagradas Escrituras no es así. Desde el comienzo, si usted ve, por ejemplo, el Números capítulo 27, versículo 15, cuando se nombra los pastores del Antiguo Testamento, no es así, que así por arte de magia, que fue que cada quien, no. Números 27, capítulo 27, versículo 15, viene a decir que no es así, como dice 15, dice, Moisés dijo al Señor, que el Señor, el Dios de los espíritus que da vida a todo ser viviente, establezca sobre esta comunidad un hombre, que vaya y venga al frente de ellos, que los haga entrar y salir, para que la comunidad del Señor no sea como rebaño sin pastor. No sea como rebaño sin pastor. ¿Y cómo lo nombró pastor? Mire el versículo 22. El versículo 22 dice, Moisés hizo lo que le había ordenado el Señor, tomó a Josué, le hizo presentarse ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, le impuso las manos y le dio el cargo, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Entonces así, desde el comienzo el Señor nombra a los pastores dentro de la iglesia. Que alguien me muestre dónde dice la Biblia. Mediante imposición de manos. Por eso usted verá que en el Nuevo Testamento se retoma la imposición de manos y se sigue la sucesión apostólica. A Pablo le pusieron las manos. Pablo le puso las manos a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6 que comentaba. Correcto. Y en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 22 le dice, no imponga las manos a nadie a la ligera. Entonces mire la sucesión apostólica. A Pablo le imponen las manos. Pablo le impone las manos a Timoteo y Timoteo ya tiene autorización de poner las manos y le dice, no imponga las manos a la ligera. Le está haciendo una advertencia. Le está haciendo una advertencia. Entonces sea cómplice con los pecados de otros. O sea que en pocas palabras, yo estaba siendo un falso profeta. Eso es importante. Eso es importante que hoy se descubra. Y me agrada que usted llegue a ese momentico. ¿Por qué? Porque es que los hermanos separados que se autonombran pastores, ellos piensan que lo están haciendo bien. Y por eso yo, de verdad... Y digamos que no lo hacen con mala intención. Exacto. Puedo tocar eso porque yo fui uno de esos que no lo hice con mala intención. Ni lo hice con el ánimo de enriquecerme, ni lo hice con el ánimo de hacer daño a otros. Pero si es necesario inquietarse por buscar la verdad. Es que eso es lo importante, buscar la verdad. Porque es que si usted mira, léame ahí, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, usted verá que Dios tiene una intención. Que usted y yo busquemos la verdad. Eso es lo importante. A mí lo que me extraña es que una persona... 1 de Timoteo 4. No, 2:4. 2:4 dice que quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces, si Dios quiere que todos los hombres se salven, observe, ¿cómo quiere Dios que los hombres se salven? Conociendo la verdad. La verdad. Entonces, si ese es el querer de Dios, no entiendo por qué hay pastores, entre comillas, y hermanos que se llaman evangélicos, que no buscan la verdad. Y cuando se encuentran con la verdad, dice, es que la Biblia no es para discutir. No es para discutir, pero sí es para buscar la verdad. Claro. Dice Juan 8:31 en adelante. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, entonces conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Los hará libres. Entonces, o sea que hay una libertad superflua en esa verdad que está disfrazada de mentira. Sí, Señor. Y hasta que no... Esa mentira que está disfrazada de verdad, es una mentira disfrazada de verdad. Disfrazada de verdad. Y yo muchas veces me la creí.
Sí. Claro, que yo muchas veces creí y pensé que iba bien conmigo. Y por eso yo voy a dar una invitación a los hermanos católicos. Nuestros hermanos separados, no debemos nosotros juzgarlos y condenarlos. Debemos predicarles la palabra de Dios con amor, con caridad, con la verdad por delante. Sí, porque ellos son víctimas. El enemigo los ha engañado. Aquí tenemos un hermano que hoy nos confirma lo que yo pensaba, lo que siempre he pensado y lo que la Sagrada Escritura nos ha mostrado. Porque la Sagrada Escritura nos ha mostrado efectivamente eso, que realmente son engañados por el enemigo. Un poder seductor. Un poder seductor que es el enemigo, que viene y los engaña, un espíritu del maligno que les hace creer que están en el buen camino. Y ellos no tienen la culpa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar la manera de lo que Jesús dijo. Hay otras ovejas que no son del rebaño, hay que también a ellas traerlas. O como dice la cita de Luis, el lector que siempre me acompaña, de Santiago 5:19. Hermanos, si alguno se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador de su mal camino, Multitud de pecados, cubrirá multitud de pecados. Entonces, es una obra de caridad. Dios nos grita a los cristianos que tengamos una obra de caridad con aquellos hermanos que se han salido de la iglesia, no por maldad, por ignorancia. Por eso hay que tratarlos con amor y por eso no debemos ponernos bravos cuando ellos se molesten, porque ellos tienen razón de molestarse, porque ellos están convencidos que esa es su verdad. Correcto. Pero cuando se le va mostrando, el Espíritu de Dios va obrando, como lo hizo en usted, hasta descubrir la verdad. La verdad. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esa enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Y no te olvides de apoyarme suscribiéndote a nuestro canal y dejando tu me gusta. Y bueno, hay algo que me gustó mucho que dijo el hermano separado. Volví a la casa. Entonces me hizo recordar la parábola del hijo pródigo. Y eso sucede con los hermanos separados, con los católicos alejados de la iglesia, con los hermanos ateos y con aquellos que incluso estamos en la iglesia, pero nos encontramos alejados de Dios. Dios a todos nos espera con los brazos abiertos para revestirnos, para quitarnos nuestros trapos viejos y sucios, para calzarnos y para colocarnos un anillo, para darnos de comer, para celebrar. Porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que se creen justos. Y todos entramos dentro de esa parábola, aquellos que se alejaron de la iglesia de Cristo, aquellos que estando dentro de la iglesia de Cristo están alejados de Dios, aquellos que dicen ser católicos pero nunca van a la misa, viven en pecado mortal, nunca se confiesan, no viven los sacramentos, aquellos que reniegan de los dogmas de la fe, aquellos que dicen no creer en Dios, aunque muy dentro de su corazón sí saben que existe Dios, porque todos hemos nacido con el deseo incesante de Dios. Y recuerden que tenemos que vivir la unidad de la fe, orar unos por otros, pedir los unos por los otros, orar por los hermanos separados, orar por la conversión del mundo entero, orar por nuestra conversión y predicar el Evangelio, predicar sin miedo, a tiempo y a destiempo. Y muy importante, predicar con nuestras obras. Decía San Francisco de Asís, y me encanta esa frase: vayan y prediquen el Evangelio y de vez en cuando utilicen la palabra de Dios, porque la mejor forma de predicar la palabra de Dios es siendo testimonio, es siendo un Cristo más aquí en la tierra, es viviendo la palabra de Dios, porque así tu palabra estará acompañada de tus obras y una fe sin obras está muerta. Seamos luz en el mundo, seamos sal en el mundo, seamos otro Cristo acá en la tierra, porque el Señor nos dice: sean santos como vuestro Padre Celestial santo es. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.